El embajador inesperado. El cielo de Velaris brillaba con 3 soles que pintaban el horizonte de tonos violetas y dorados. Marcus Webb había visto muchos mundos durante sus 8 años de servicio en la flota diplomática terrestre, pero ninguno lo había dejado sin aliento como este. Las torres del gran palacio de cristal se elevaban hacia las nubes como agujas de luz sólida, refractando los rayos solares en arcoíris que danzaban sobre las calles de mármol blanco. Marcus no era nadie importante. Al menos, eso era lo que él creía. Era técnico de comunicaciones, el tipo que se aseguraba de que las señales llegaran claras, que los traductores funcionaran correctamente, que los embajadores pudieran hablar sin malentendidos tecnológicos. Su trabajo era invisible cuando todo salía bien, y visible solo cuando algo fallaba. Hoy, sin embargo, todo debía salir perfecto. La ceremonia de paz entre la coalición terrestre y el Imperio Velarino representaba el logro diplomático más importante en la historia de la humanidad. Después de 3 años de tensas negociaciones, ambas civilizaciones estaban a punto de firmar un tratado que abriría rutas comerciales, intercambios culturales y cooperación científica. Marcus estaba allí para asegurarse de que cada palabra se transmitiera sin errores. El grupo diplomático terrestre caminaba por los amplios pasillos del palacio. La embajadora Helena Vance lideraba la comitiva, vestida con el uniforme formal azul y plata de la coalición. Detrás de ella marchaban consejeros, traductores, guardias de seguridad y personal de apoyo como Marcus. Todos mantenían expresiones serias y profesionales, conscientes de que miles de ojos los observaban. Los velarianos eran humanoides, pero sus diferencias resultaban evidentes. Su piel tenía tonalidades que variaban entre el azul pálido y el violeta profundo. Sus ojos, grandes y luminosos, parecían contener galaxias enteras en sus iris. Medían en promedio 2 metros de altura y se movían con una gracia fluida que hacía que los humanos parecieran torpes en comparación. Marcus intentaba no mirar demasiado fijamente mientras caminaban. Los murales en las paredes contaban historias de una civilización que había existido durante milenios antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. Las estatuas representaban héroes y filósofos cuyas hazañas se habían convertido en leyendas cuando la Tierra era joven. El gran salón del trono era aún más impresionante que los pasillos. El techo abovedado parecía abrirse al cielo mismo, creando la ilusión de que el espacio interior no tenía límites. Cientos de nobles velarianos ocupaban sus posiciones designadas, cada uno vistiendo ropas que indicaban su casa, su rango y sus logros a través de generaciones. En el centro de todo, elevada sobre un estrado de cristal puro, se encontraba la reina Cítara. Marcus había visto hologramas de la reina durante los briefings de preparación, pero ninguna imagen capturaba su presencia real. Era alta incluso para los estándares velarianos, con cabello plateado que flotaba alrededor de su rostro como si tuviera vida propia. Su corona no era metal ni piedras preciosas, sino luz cristalizada que pulsaba suavemente al ritmo de algo que podría haber sido su corazón. Sus ojos, de un dorado intenso, recorrieron la delegación humana con una expresión que Marcus no podía descifrar. ¿Era curiosidad? ¿Desconfianza? ¿O simplemente el peso de gobernar un imperio que abarcaba docenas de sistemas estelares? Junto a la reina, en un trono más pequeño, se sentaba una niña. La princesa Liria tenía quizás 6 o 7 años en términos de desarrollo humano, aunque Marcus sabía que los velarianos envejecían de manera diferente. Su piel era de un azul más claro que el de su madre, y sus ojos enormes observaban todo con una intensidad que parecía impropia para alguien tan joven. La ceremonia comenzó con los protocolos formales que Marcus había memorizado durante semanas de preparación. Inclinaciones de cabeza a profundidades específicas, frases rituales en velariano antiguo que los traductores convertían en terrestre estándar, intercambios de símbolos diplomáticos que representaban buena voluntad. Marcus se mantenía en la periferia del grupo, monitoreando discretamente los equipos de traducción en su tableta. Todo funcionaba perfectamente. Las voces fluían claras entre ambos idiomas, sin distorsiones ni retrasos perceptibles. La embajadora Vance pronunció el discurso preparado sobre cooperación y entendimiento mutuo. La reina Cítara respondió con palabras sobre el valor de nuevos aliados y el potencial de un futuro compartido. Era diplomacia en su forma más refinada, cada palabra calculada para transmitir respeto sin comprometer posiciones. Durante un receso en las formalidades, mientras los nobles de ambos lados intercambiaban cortesías superficiales, Marcus notó algo en el borde de su visión. Un sirviente velariano, cargado con una bandeja de cristales que contenían algún tipo de bebida ceremonial, tropezó con el borde de una alfombra ornamental. Todo pareció ocurrir en cámara lenta.
La bandeja se inclinó. Los cristales comenzaron a deslizarse. El sirviente, un joven cuya expresión mostraba terror absoluto ante la perspectiva de arruinar la ceremonia, extendió las manos en un intento desesperado por recuperar el equilibrio. Marcus se movió sin pensar. 3 pasos rápidos lo llevaron junto al sirviente. Sus manos atraparon la bandeja antes de que los cristales cayeran. Su otra mano se extendió para estabilizar al joven velariano, evitando que él también cayera. El momento duró quizás 2 segundos en total. Marcus enderezó la bandeja, verificó que todos los cristales seguían en su lugar, y la devolvió al sirviente con una sonrisa tranquilizadora. El joven lo miraba con ojos enormes, una mezcla de gratitud y asombro en su expresión. Gracias, susurró el sirviente en velariano, y Marcus asintió aunque no necesitaba traducción para entender el sentimiento. Fue un incidente menor. Tan menor que Marcus dudaba que alguien más lo hubiera notado. Regresó a su posición en la periferia del grupo, verificó sus equipos de traducción, y continuó con su trabajo invisible. No vio los ojos de la princesa Liria siguiendo cada uno de sus movimientos. La ceremonia continuó durante otra hora. Más discursos, más intercambios rituales, más cortesías diplomáticas. Marcus monitoreaba, ajustaba, verificaba. Su trabajo era hacer que todo funcionara sin que nadie notara su existencia. Finalmente, llegó el momento de la firma formal del tratado. La embajadora Vance y la reina Cítara se acercaron a una mesa de cristal donde descansaban los documentos. Plumas ceremoniales esperaban sus firmas. Los fotógrafos de ambas delegaciones preparaban sus dispositivos para capturar el momento histórico. Marcus observaba desde su posición, permitiéndose un momento de orgullo silencioso. Él había sido parte de esto. Su trabajo había contribuido a hacer posible este momento de paz entre 2 civilizaciones. Entonces, todo cambió. La princesa Liria se levantó de su pequeño trono. Sus atendientes se movieron para guiarla, pero ella los evadió con un movimiento rápido que sugería práctica. Antes de que nadie pudiera reaccionar, antes de que los guardias pudieran intervenir, antes de que cualquier protocolo pudiera activarse, la pequeña princesa bajó corriendo los escalones del estrado. Y corrió directamente hacia Marcus. El técnico de comunicaciones no tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo. Un segundo estaba monitoreando sus equipos, y al siguiente, una pequeña figura de piel azul lo había alcanzado y envuelto en un abrazo que parecía contener toda la fuerza de su pequeño cuerpo. El palacio entero quedó en absoluto silencio. 200 nobles velarianos se congelaron en sus posiciones. La delegación humana se quedó inmóvil, con expresiones que variaban entre el shock y el terror diplomático. La reina Cítara se levantó de su asiento, su rostro mostrando una emoción que Marcus no podía identificar. Marcus miró hacia abajo, hacia la niña que lo abrazaba como si él fuera lo único sólido en un universo de incertidumbre. Los ojos de Liria, cuando los levantó para encontrar los suyos, brillaban con algo que parecía certeza absoluta. Seguro, dijo ella, lo suficientemente alto para que todos en el silencioso salón pudieran escuchar. Él es seguro de verdad. Puedo sentirlo. Marcus no entendía. No entendía por qué una princesa alienígena lo estaba abrazando. No entendía por qué todo el palacio había dejado de respirar. No entendía por qué la reina Cítara lo miraba con una expresión que parecía mezclar sorpresa, reconocimiento y algo que podría haber sido inevitabilidad. Solo sabía que una niña lo abrazaba con confianza absoluta, y que rechazar ese abrazo habría sido lo más cruel que podría hacer. Así que no se movió. Simplemente esperó, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, mientras el silencio del palacio se extendía como un océano sin orillas. El don de la verdad. El silencio en el gran salón se había transformado en algo vivo, una presencia tangible que presionaba contra todos los presentes. Marcus podía sentir las miradas de cientos de seres clavadas en él, pero no se atrevía a moverse mientras la pequeña princesa mantenía su abrazo inquebrantable. La reina Cítara descendió los escalones del estrado con movimientos medidos, cada paso resonando en el silencio como el latido de un corazón gigante. Su expresión había pasado del shock inicial a algo más complejo, una mezcla de comprensión y solemnidad que transformaba sus rasgos regios. Liria, dijo la reina con voz suave pero que de alguna manera llenaba todo el espacio, ¿qué es lo que has hecho, pequeña? La niña no soltó a Marcus, pero giró la cabeza para mirar a su madre. Su voz era clara como el cristal que componía las torres del palacio. He encontrado a uno verdadero, madre. Su corazón brilla con luz propia. No finge, no calcula, simplemente es. Es como los que mencionan las historias antiguas.
Un murmullo recorrió la corte velariana como una ola. Marcus captó fragmentos de conversaciones susurradas, aunque no entendía el idioma sin la ayuda de sus traductores. El tono, sin embargo, era inconfundible: sorpresa, incredulidad, y algo que sonaba como reverencia. La embajadora Vance se acercó con cautela, su rostro luchando por mantener la compostura diplomática. Majestad, si pudiera explicar qué está ocurriendo. Mi oficial de comunicaciones no tenía intención de... No hay ofensa, embajadora. La reina Cítara levantó una mano para detener las disculpas. Lo que ha ocurrido aquí es algo que no puede ser planeado ni fabricado. Mi hija posee el don de la verdad. Marcus finalmente encontró su voz. ¿El don de la verdad? La reina lo miró directamente, y él sintió el peso de esos ojos dorados evaluando algo más profundo que su apariencia externa. Los niños de la línea real velariana nacen con una percepción que trasciende los sentidos ordinarios. Desde aproximadamente los 5 años, desarrollan la capacidad de percibir la esencia verdadera de los seres que encuentran. No es telepatía, continuó la reina, acercándose más mientras Liria finalmente aflojaba ligeramente su abrazo. No puede leer sus pensamientos ni acceder a sus emociones privadas. Pero puede sentir si alguien es genuinamente bondadoso o solo actúa la bondad para obtener ventajas. Puede distinguir si las acciones provienen de un cuidado auténtico por otros o de un interés calculado. Puede percibir si los instintos protectores de un ser son reales o simplemente actuación profesional. Marcus procesaba esta información mientras la pequeña Liria finalmente lo soltaba, aunque permanecía cerca de él, como si temiera que pudiera desaparecer si se alejaba demasiado. Durante la ceremonia, la reina continuó: usted ayudó a uno de nuestros sirvientes. Un acto pequeño, casi invisible. No buscaba reconocimiento, no esperaba recompensa, simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda y actuó. La mayoría de los seres realizan tales acciones con al menos una parte de su mente calculando el beneficio potencial. Usted no. Mi hija lo percibió. ¿Pero fue solo? Marcus se detuvo, sin saber cómo continuar. ¿Qué podía decir? ¿Que ayudar a alguien que tropezaba era lo más natural del mundo? ¿Que cualquiera habría hecho lo mismo? Solo fue lo correcto, terminó finalmente. Una sonrisa cruzó el rostro de la reina Cítara, pequeña pero genuina. Y esa es precisamente la razón por la que mi hija lo ha elegido. La embajadora Vance se adelantó nuevamente. Majestad, con todo respeto, ¿elegido para qué exactamente? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba cargado de anticipación, como el momento antes de que caiga un rayo. En nuestra cultura, la reina habló dirigiéndose tanto a los humanos como a su propia corte. Cuando un niño real identifica a alguien como verdaderamente digno, cuando los reclama a través de contacto físico directo y declaración pública, invoca una ley más antigua que nuestra civilización estelar. Liria habló entonces, su voz infantil cargada de una solemnidad que no debería pertenecer a alguien tan joven. Lo reclamo como vinculado al alma de nuestra familia. Por la ley antigua y la costumbre sagrada, declaro a este humano como familia. El murmullo de la corte se convirtió en exclamaciones abiertas. Marcus vio expresiones de shock, incredulidad, y en algunos rostros, algo que parecía desaprobación. Pero nadie habló en voz alta. Nadie se atrevió a cuestionar. ¿Qué significa exactamente eso? Marcus preguntó, su voz más firme de lo que él mismo esperaba. La reina Cítara suspiró, un sonido que llevaba el peso de tradiciones milenarias. Significa, señor Webb, que por ley que no puedo anular sin socavar los fundamentos mismos de nuestra sociedad, usted es ahora considerado familia de la Casa Real. Está bajo nuestra más alta protección, vinculado a nuestro linaje de manera irrevocable, independientemente de especie o sangre. El cerebro de Marcus dejó de funcionar por varios segundos. Cuando volvió a arrancar, lo primero que salió de su boca fue: pero soy técnico de comunicaciones. Eso, dijo la reina con un destello de humor en sus ojos, ya no es completamente preciso. La embajadora Vance parecía estar librando una batalla interna entre el protocolo diplomático y el deseo de sentarse en algún lugar tranquilo hasta que el universo comenzara a tener sentido nuevamente. Las implicaciones de esto para las relaciones entre nuestros pueblos son profundas, la reina asintió. Pero esta no es una maniobra política, embajadora. El don de la verdad no puede ser manipulado ni engañado. Mi hija ha identificado a uno de sus oficiales como alguien digno de la más alta confianza. Esa identificación no se da a la ligera y nunca es incorrecta. Marcus miró a Liria, que le devolvió la mirada con ojos que contenían una certeza que ningún niño debería poseer.
¿Por qué yo? Preguntó suavemente. Hay personas mucho más importantes aquí. Diplomáticos, líderes, personas que han dedicado sus vidas a construir puentes entre culturas. Por eso, respondió la pequeña princesa. Ellos construyen puentes porque es su trabajo. Tú ayudas a la gente porque no puedes no hacerlo. Tu corazón no sabe hacer otra cosa. La reina Cítara se acercó hasta estar directamente frente a Marcus. Señor Webb, debo preguntarle formalmente, ¿acepta el vínculo que mi hija ha declarado? Tiene derecho a rechazarlo, pero debe entender las consecuencias de esa decisión. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Si rechaza, estaría declarando públicamente que la percepción empática de mi hija es fundamentalmente defectuosa. Que su reconocimiento de usted como un verdadero protector, alguien genuinamente digno de confianza familiar, es erróneo. Esto socavaría su posición como niña real, cuestionaría la validez de habilidades empáticas que han guiado nuestra civilización durante milenios, y dañaría tradiciones que son fundamentales para nuestra cultura. La reina hizo una pausa. También rompería el corazón de una niña que ha visto en usted algo que la ha impulsado a invocar leyes antiguas ante toda su corte. Marcus miró a Lyria nuevamente. La niña no mostraba miedo ni ansiedad, solo esa misma certeza serena. Ella sabía lo que había hecho. Sabía lo que significaba. Y estaba absolutamente convencida de que había hecho lo correcto. En ese momento, Marcus recordó algo. Un recuerdo que no había visitado en años, enterrado bajo capas de rutina y profesionalismo. Tenía 8 años. Su hermana menor, apenas 4, se había perdido en un centro comercial abarrotado. El pánico de sus padres, la confusión de la multitud, los anuncios por altavoz que nadie parecía escuchar. Marcus había encontrado a Sara escondida detrás de un mostrador, llorando silenciosamente. La había tomado de la mano y la había guiado de vuelta a través del caos hasta los brazos de su madre. No había sido heroico. No había sido extraordinario. Simplemente había sido lo correcto. Toda su vida había sido una serie de pequeños momentos como ese. Ayudar sin pensar. Protéger sin calcular. Actuar porque la inacción cuando alguien necesitaba ayuda simplemente no era una opción que su cerebro pudiera procesar. La princesa Lyria había visto eso. De alguna manera, con su don imposible, había mirado dentro de él y había encontrado esa verdad fundamental. Acepto, dijo Marcus, y su voz no tembló. No pretendo entender completamente lo que esto significa, pero si la princesa Lyria confía en mí lo suficiente como para reclamarme como familia, haré todo lo posible por honrar esa confianza. Algo cambió en el aire del salón. La tensión que había estado acumulándose desde el momento del abrazo comenzó a disiparse, reemplazada por algo diferente. No era exactamente alivio, pero tampoco era la hostilidad que Marcus había temido. La reina Cítara inclinó la cabeza en un gesto que él reconoció como respeto. Gracias, señor Webb. Su aceptación preserva tradiciones importantes y valida la percepción de mi hija de maneras que importan profundamente a nuestro pueblo. Se volvió hacia la corte reunida, su voz adquiriendo la autoridad formal que llenaba todo el espacio. Que sea registrado y atestiguado que Marcus Webb de la coalición terrestre ha sido reclamado como vinculado al alma por la princesa Lyria de la Casa Real. Él ha aceptado ese reclamo con gracia y humildad apropiadas. Por ley antigua y costumbre sagrada, ahora es considerado familia de la Casa Real, bajo nuestra más alta protección, vinculado a nuestro linaje independientemente de especie o sangre. Hizo un gesto formal. Esto es atestiguado por la corte reunida y reconocido por el trono. Así se ha registrado. El salón estalló en respuestas formales, reconocimientos en múltiples idiomas, frases rituales que Marcus no entendía pero cuyo peso podía sentir. La historia acababa de cambiar, y él estaba en el centro de ese cambio. Lyria tomó su mano, sus pequeños dedos entrelazándose con los suyos con naturalidad perfecta. Ahora puedes venir a las cenas familiares, dijo con la practicidad de una niña que había logrado exactamente lo que quería. Madre las tiene una vez por semana. A veces son aburridas porque todos hablan de política. Pero tú las harás más interesantes. Marcus miró su mano entrelazada con la de la princesa alienígena, luego al salón lleno de nobles que ahora lo consideraban familia real, luego a la reina Cítara que lo observaba con una mezcla de curiosidad y expectativa. Su vida acababa de volverse infinitamente más complicada que coordinar horarios de comunicaciones. A nuevo amanecer. Las primeras semanas como miembro de la familia real velariana fueron las más extrañas de la vida de Marcus. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas reglas que aprender,
nuevas formas de sentirse completamente fuera de lugar en un mundo donde todo era demasiado elegante, demasiado antiguo, demasiado importante para alguien que hasta hace poco solo se preocupaba por mantener las señales de comunicación estables. Le habían asignado habitaciones en el ala real del palacio. No habitaciones normales, sino una suite completa que era más grande que el apartamento donde había crecido en la tierra. Las paredes mismas parecían vivas, cambiando sutilmente de color según la hora del día, y los muebles tenían esa cualidad orgánica que sugería que habían sido cultivados en lugar de construidos. Tutores aparecían cada mañana para enseñarle protocolo, historia, idioma. Marcus absorbía la información como una esponja, determinado a no avergonzar a la niña que había confiado en él lo suficiente como para cambiar su vida por completo. Las cenas familiares eran exactamente como Lyria había descrito. Largas conversaciones sobre política interestelar que a menudo dejaban a Marcus completamente perdido. Pero la pequeña princesa se sentaba siempre a su lado, traduciendo los conceptos más complicados en términos que él pudiera entender, y haciendo preguntas que obligaban a los adultos a explicar sus razonamientos de manera más clara. La reina Cítara observaba estas interacciones con una expresión que Marcus había aprendido a reconocer como aprobación silenciosa. Gradualmente, comenzó a incluirlo en conversaciones más directas, preguntando su opinión sobre asuntos donde la perspectiva humana podría ofrecer algo diferente. No todos en la corte estaban tan contentos con la nueva situación. El Lord Comandante Varek, líder del Consejo Militar, hacía poco por ocultar su desaprobación. Era un veterano de 1000 batallas, con cicatrices que contaban historias de conflictos que habían ocurrido cuando los ancestros de Marcus todavía pensaban que la Tierra era plana. Para él, la idea de que un humano pudiera ser considerado familia real era una afrenta a tradiciones que él había dedicado su vida a proteger. El humano no tiene linaje, no tiene logros militares, no tiene contribución a nuestro imperio. Había argumentado en una sesión del consejo que Marcus no debería haber escuchado pero que las paredes del palacio aparentemente habían decidido transmitir hasta sus habitaciones. ¿Y debemos aceptarlo como igual simplemente porque una niña lo abrazó? La reina Cítara había respondido con voz helada. Esa niña es la heredera del trono, Lord Comandante. Y su don nunca ha errado. Cuestionarla es cuestionar los fundamentos de nuestra sucesión. Las tensiones se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. Marcus podía sentirlas incluso cuando nadie hablaba directamente de ellas. Miradas de lado en los pasillos. Conversaciones que se detenían cuando él entraba en las habitaciones. Una corriente subterránea de resentimiento que esperaba la oportunidad de emerger. Pero también estaba Lyria. La pequeña princesa se había convertido en su sombra constante, apareciendo en sus habitaciones cada mañana para arrastrarlo a alguna nueva aventura. Lo llevaba a los jardines flotantes donde plantas de 100 mundos diferentes crecían en armonía imposible. Le enseñaba juegos que los niños velarianos habían jugado durante generaciones. Le contaba historias de su pueblo, leyendas de héroes que habían forjado imperios y filósofos que habían desentrañado los secretos del universo. A cambio, Marcus le hablaba de la tierra. De océanos azules y cielos nublados. De ciudades que brillaban con millones de luces. De una humanidad que había mirado las estrellas durante milenios antes de encontrar finalmente la manera de alcanzarlas. Lyria escuchaba cada palabra con fascinación absoluta, sus ojos enormes brillando con preguntas que nunca terminaban. ¿Por qué los humanos tardaron tanto en llegar al espacio? Preguntó una tarde mientras observaban los 3 soles ponerse sobre el horizonte del palacio. Marcus consideró la pregunta. Porque cada paso fue difícil. Cada descubrimiento vino con sacrificio. Pero nunca dejamos de intentarlo. Eso es lo que hacemos los humanos. Caemos, nos levantamos, y seguimos adelante. ¿Por eso eres especial? ¿Qué quieres decir? Lyria se volvió para mirarlo con esa intensidad característica. He conocido a muchos seres. Nobles, diplomáticos, guerreros, eruditos. La mayoría tienen luz dentro de ellos, pero está, complicada. Mezclada con otras cosas. Miedo, ambición, orgullo. Tu luz es simple. Cuando ves a alguien que necesita ayuda, la ayudas. No piensas en lo que ganarás o perderás. Solo actúas. Marcus no sabía qué responder a eso. Nunca había pensado en sí mismo como especial. Solo hacía lo que sentía correcto. Eso es lo que te hace diferente, continuó Lyria. No sabes que eres especial. Simplemente eres. La crisis llegó 3 meses después del abrazo que había cambiado todo. Fue durante una celebración del equinoccio,
cuando los 3 soles de Velaris se alineaban en una configuración que ocurría solo una vez cada década. Todo el palacio estaba lleno de invitados de 100 mundos diferentes, cada uno representando intereses y alianzas que Marcus apenas comenzaba a entender. La explosión vino sin advertencia. Una pared del gran salón se desintegró hacia adentro, proyectando fragmentos de cristal que cortaron el aire como cuchillas. El caos estalló instantáneamente, nobles gritando, guardias intentando organizarse, humo y polvo oscureciendo todo. Marcus no pensó. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Lyria estaba a 3 metros de él cuando la explosión golpeó. La alcanzó en 2 zancadas, cubriéndola con su cuerpo mientras fragmentos de cristal llovían sobre ellos. Sintió cortes en su espalda, su brazo, pero el dolor era secundario. Lo único que importaba era mantener a la niña a salvo. «Quédate detrás de mí», dijo mientras evaluaba la situación. Figuras entraban por el agujero en la pared, armadas con armas que brillaban con energía hostil. Separatistas, reconoció Marcus por los símbolos en sus uniformes. Había leído sobre ellos en los informes de seguridad. Un grupo que se oponía a cualquier alianza con especies externas, que veían la relación con la humanidad como una contaminación de su pureza cultural. La reina Cítara estaba al otro lado del salón, rodeada de guardias que luchaban por crear un perímetro de protección. El Lord Comandante Varek dirigía una contraofensiva, pero los atacantes eran demasiado organizados. Y entre el caos, uno de los separatistas había visto a Lyria. El atacante se movió a través de la confusión con propósito claro, sus ojos fijos en la princesa. Marcus Lovio Venner. Vio la determinación en esos ojos. Vio el arma levantándose. No. La palabra era un rugido en su mente. Marcus se interpuso en el camino del atacante, sin armas, sin entrenamiento militar real, con nada más que la certeza absoluta de que esa niña no sería lastimada mientras él tuviera aliento. El separatista dudó un instante, sorprendido quizás por encontrar un humano entre él y su objetivo. Ese instante fue suficiente. Marcus atacó con una técnica aprendida en clases de defensa personal básica que había tomado años atrás. No era elegante ni particularmente efectiva, pero la sorpresa compensó la falta de habilidad. Su puño conectó con la mandíbula del atacante, y mientras el velariano se tambaleaba, Marcus aprovechó para arrebatarle el arma. No sabía cómo funcionaba. No sabía si estaba apuntándola correctamente. Pero la sostuvo entre Lyria y cualquiera que intentara acercarse, sus ojos desafiando a que alguien intentara pasar. Nadie lo hizo. Los guardias reales llegaron momentos después, neutralizando a los atacantes restantes con eficiencia brutal. Pero para entonces, la imagen se había grabado en la memoria de todos los presentes, un humano, sangrando por múltiples heridas, de pie entre una princesa y el peligro, sosteniendo un arma que no sabía usar pero dispuesto a morir antes de dejar que algo la tocara. El Lord Comandante Varek fue el primero en llegar hasta ellos. Miró a Marcus, luego a Lyria que permanecía detrás de él, luego las heridas que cubrían la espalda del humano. Por primera vez desde que se conocieron, el viejo guerrero inclinó la cabeza en respeto. «Me equivoqué», dijo simplemente. «El don de tu hija no erró». La reina Cítara llegó corriendo, su compostura real olvidada por completo mientras verificaba que Lyria estuviera ilesa. Cuando vio la sangre en la ropa de Marcus, vio los cortes en su espalda de donde había protegido a su hija con su propio cuerpo, algo cambió en su expresión. Tomó las manos de Marcus entre las suyas, un gesto de intimidad familiar que nunca había mostrado antes. «Gracias», dijo, y su voz tembló con emoción genuina. «Gracias por proteger a mi hija». «Es mi familia», respondió Marcus simplemente. «Es lo que se hace». Lyria se deslizó de detrás de él y lo abrazó nuevamente, como había hecho el primer día, pero esta vez el abrazo era diferente. No era un reclamo, era gratitud. Era amor. Era familia. «Te dije que eras especial», susurró contra su pecho. Marcus la abrazó de vuelta, sin importarle el dolor de sus heridas, sin importarle la audiencia de nobles y guardias que los observaban. Solo importaba que ella estaba a salvo. Que había podido protegerla. Que había honrado la confianza que ella había depositado en él desde el momento en que cruzó un salón lleno de gente para abrazarlo. En los meses que siguieron, las cosas cambiaron de maneras que Marcus nunca habría imaginado. Su acto de protección durante el ataque se convirtió en leyenda. No solo entre los velarianos, sino en toda la galaxia. La historia de un humano que había arriesgado su vida por una princesa alienígena, sin entrenamiento, sin armas, sin nada más que determinación pura,
Se extendió como fuego a través de las redes de comunicación interestelares. Los humanos, decía la gente, eran exactamente lo que ese técnico de comunicaciones había demostrado, seres que protegían a quienes consideraban familia, sin importar las probabilidades, sin calcular los riesgos, simplemente porque era lo correcto. El tratado de paz entre la coalición terrestre y el imperio velariano se fortaleció. Más mundos buscaron alianzas con ambas especies, atraídos por la historia de un abrazo que había cambiado todo. Y Marcus, el técnico de comunicaciones que nunca había querido ser importante, encontró un hogar en un palacio de cristal en un mundo con 3 soles. No porque hubiera buscado poder o posición, sino porque una niña con el don de ver la verdad había mirado dentro de él y encontrado algo digno de amor. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre el momento que cambió las relaciones entre humanos y velarianos, no hablarían de tratados firmados ni de discursos diplomáticos. Hablarían de una pequeña princesa que corrió a través de un salón de trono para abrazar a un humano porque sabía, con la certeza que solo los niños pueden tener, que él era uno de los buenos. Y hablarían de un hombre que había aceptado ese abrazo, no porque entendiera lo que significaba, sino porque rechazar la confianza de un niño simplemente no estaba en su naturaleza. Algunos puentes entre las estrellas se construyen con metal y energía. Otros se construyen con algo mucho más simple y mucho más poderoso. Se construyen con amor. Fa.